Bien, nosotros los humanos tenemos muchas tradiciones y muchas de ellas son muy simpáticas, son muy especiales y nos sirven para unirnos como personas, como familia, como sociedad. Como grupo humano, la tradición siempre ha estado con nosotros, nos ha acompañado desde que el hombre pues existe. Entre estas tradiciones tan hermosas, por ejemplo, tenemos ahora los baby showers, ¿no? Que celebramos a aquella madre, a aquel padre que está gestando y va a dar a luz a su hijo. El Día de la Madre, por ejemplo, también es otra de las tradiciones más hermosas de la humanidad, que celebramos la alegría de ese don de tener una madre que Dios nos ha dado. El Día de los Enamorados, por ejemplo, para expresar el amor a nuestra esposa, a nuestra novia, etc. Y, por ejemplo, también las fiestas patrias, en las que celebramos a nuestros grandes héroes que dieron su vida por la libertad, por la independencia de nuestros países. Bien, pero estas son tradiciones, digamos, humanas, que son buenas, que son positivas, que son rescatables. Pero ahora lo que nosotros queremos tratar son la tradición apostólica, la tradición cristiana, ¿no? De nuestra fe católica. Hemos escuchado a muchos hermanos que se han salido de nuestra iglesia y empiezan a tomar tradiciones de otras religiones, y los escuchamos incluso también dentro de la misma iglesia a personas que ya empiezan a hablar de una manera protestantizada. Empiezan a decir, por ejemplo, que en qué parte de la Biblia dice tal o cual cosa, como que queriendo decir, demuéstramelo con la Biblia porque tus palabras no les creo. Y otra, por ejemplo, otra expresión nos dice algo así como que si no lo dice la Biblia, no lo creo, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Bien, entonces aquí hay un dilema, hay un inconveniente, un problema que también lo hemos venido tratando en otros videos, y que han surgido comentarios de algunos hermanos que nos acompañan en nuestro grupo, en nuestro canal, y que son evangélicos, y ellos pues tienen un principio que lo vamos a tocar, que lo hemos venido tocando, el de la sola escritura, que solamente la Biblia es palabra de Dios. Bien, nosotros como católicos tenemos otra idea diferente. Creemos que la Biblia es palabra de Dios, pero que no es la única fuente de la revelación divina, ¿no? Del mensaje divino. Ahora hay que hacernos pues unas interrogantes para poder llegar a comprender por qué no solamente la Biblia es palabra de Dios, sino también lo que nosotros tenemos como tradición apostólica, ¿no? La tradición oral que ha supervivido en la iglesia, y que es el tema que nosotros lo vamos a tocar. Para eso tendríamos que recurrir a la historia de la iglesia, del pueblo de Israel, y explicar cómo es que se fue transmitiendo la fe, ¿no? ¿Acaso, digamos, tanto en el Antiguo Testamento como también en los tiempos apostólicos, Dios mandó desde el cielo Biblias? Cristo dejó el Evangelio escrito a sus apóstoles. Los apóstoles fueron dejando Biblias por todos los continentes a donde partieron. ¿O acaso ellos tenían un escrito y lo estaban leyendo, lo iban leyendo, ¿no? Y, por ejemplo, si siempre también existieron las escrituras. Bien, son problemas, interrogantes que surgen para comprender este tema de la tradición apostólica y la escritura. Y también pues conocer que al principio de la transmisión de la fe del cristianismo se hizo
solo de manera oral, solo por la tradición oral, ¿no? Bien, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, los saludamos con mucho afecto a todos nuestros suscriptores y a amigos, también hermanos evangélicos que nos acompañan y con quienes estamos haciendo unas hermosas amistades pues con ellos. Y queremos ofrecer este video por la sanación y conversión de todas las personas que están sufriendo COVID en nuestro país, en el mundo, nuestros familiares y amigos. Que sea para ellos que el Señor acoja con beneplácito este video, que es una catequesis pues para nuestros hermanos católicos y para aquellos hermanos evangélicos que quieran escucharlo. El asunto nace con Martín Lutero, ¿no? Aquel sacerdote agustino de por allá del siglo XVI, de principios, que en 1517 empezó toda una revolución que a la postre se llamó Reforma Protestante. Mal llamada reforma, porque en realidad no reformó la iglesia, ¿no? A partir de él vinieron iglesias, ¿no? Iglesias de corte cristiano, pero separada pues de aquel tronco, ¿no? Que Cristo dejó como iglesia. Bien, Martín Lutero acuñó una idea que posteriormente va a llamarse sola escritura, es decir, que el cristiano, en este caso el hermano evangélico, solamente tiene como única norma de fe, doctrina y conducta moral a la Biblia y nada más que la Biblia. Ahora, este concepto obviamente, este principio, lamentablemente no está en la Biblia. Ningún hermano evangélico ha podido dar ningún texto al respecto. Sí nos dan versículos de que, por ejemplo, la Biblia o las Escrituras son inspiradas por Dios, o sea, su naturaleza es divina, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en la moral, en la conducta, etc. Pero eso de ninguna manera viene a ser única, ¿no? Fuente de doctrina, de fe, de moral, etc. A diferencia de ello, nosotros los católicos, pues, que fuimos escribiendo la Biblia, después se organizó, se compiló y se canonizó, creemos, tal como lo dice la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, que existen dos fuentes de doctrina, ¿no? Este versículo hace referencia a la palabra griega paradosis, que significa tradición. Más adelante, en un momento más, vamos a ver qué significa tradición. Pero vayamos al texto señalado de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Abro cita. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente, repito, sea oralmente o por carta. Cierro cita. Vayamos haciendo un análisis de este versículo. Aquí Pablo, que le escribe a los tesalonicenses por allá por el año 51, está hablándonos de dos formas de transmitir la fe, ¿no? La tradición oral y la tradición escrita, o sea, por carta, oralmente, a viva voz, ¿no? A viva voz. Y dice, manténganse firmes, ahí, manténganse firmes, conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, a viva voz, ¿no? Y también aquellas por carta, pero no dice solamente por carta, sino también aquellas que fueron dadas, transmitidas oralmente, y debemos mantenernos firmes en esa tradición oral, ¿no? Y conservar esa tradición oral, ¿no? Además de la tradición escrita. Bien, entonces tengamos digamos, presentación este versículo que nos va a enriquecer en el resto de la exposición. Ahora, hay que tener claro el concepto de lo que es y de lo que no es tradición, porque aquí viene la gran confusión
de nuestros hermanos católicos que se han separado y se han ido a formar otras iglesias. Lo que no es tradición. Tradición no solo son ritos, ojo, no solo son ritos, no solo son costumbres, no solo son leyendas, no solo son fábulas, ni tampoco solamente son mitos. Obviamente las tradiciones tienen parte de estas cosas. Ahora, también no solo son doctrinas de los fariseos, tampoco son solo doctrinas humanas, tampoco son solo doctrinas de los gnósticos, que era una filosofía de tipo religioso, pues de los tiempos apostólicos. Entonces, no solo son estas cosas, es más. O sea, sí las incluye, pero no son solo estas cosas. Cuando nosotros hablamos de tradición, vamos a irnos a lo que nos explica el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y esta nos da cuatro conceptos. Nomás vamos a irnos al primero y al cuarto concepto, y aquellos otros ustedes los pueden revisar en el diccionario virtual de la misma Real Academia Española. En la primera sección nos dice que tradición es transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación. En la cuarta sección nos dice, en varias religiones, cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos o el conjunto de ellas. Bien, entonces estamos viendo aquí que tradición es un proceso de entrega y recepción de forma oral o escrita, o ambas también, ¿no? Que se hace de una generación a otra generación. Y ahora hay que ver que estas tradiciones se van a conservar por los siglos. Y mientras que nosotros hablamos de tradición apostólica, justamente a esa transmisión de enseñanzas, de doctrinas, de ritos y costumbres, etcétera, de lo que Cristo nuestro Señor recibió del Padre, se lo entregó a los apóstoles, y los apóstoles se las entregaron a las sucesivas generaciones. Por ejemplo, a Tito, a Timoteo, a Filemón, a Clemente, etcétera, ¿no? A los diferentes sucesores. Entre ellos, pues, otro de nuestros papas, Lino, ¿no? Entre ellos también Clemente, al que mencionamos, etcétera. Entonces, y estos a la siguiente generación. Y así se conservó de manera oral y paralelamente a las cartas que se fueron escribiendo paulatinamente. Pero eso lo vamos a ver y eso lo vamos a tocar en otros videos. Bien, entonces esto es tradición. Tradición, ojo, no son pues solamente las tradiciones judías o fariseas, o no. Ahí viene la gran confusión de nuestros hermanos católicos separados, que creen que tradición solamente es algo negativo, que tiene un contexto peyorativo, una idea así degradada de la fe. Pero eso no es solamente. Claro, en Marcos capítulo 7, el versículo 13 en adelante, cuando Cristo hace una crítica a las tradiciones judías, se hace notar como que si toda tradición fuera mala, y eso no es así. Bien, entonces hay una tradición oral, hay una tradición apostólica, una tradición cristiana, como lo acabamos de ver, y nos lo dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, ¿no? Bien, entonces, claro, tenemos antecedentes históricos también. En las diferentes civilizaciones ha habido tradición. Los incas, por ejemplo, acá en mi país, en Perú, nuestros antepasados incas nos dejaron esa tradición tan hermosa que dice en quechua, amasúa, amayuya, amaqueya, o sea, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo.
Es una tradición maravillosa, una tradición moral extraordinaria. Y en el Imperio Inca no hubo escritura, sino hasta cuando llegaron los españoles. Ellos nos trajeron ya por el año 1492 para acá, cuando llegaron al continente americano, y nos dieron la escritura, pero antes todo era tradición oral, y miren cómo por siglos se mantuvo esta tradición oral y ha llegado hasta nuestras épocas. Ahora, obviamente en el judaísmo, como también en el cristianismo, también se dio esta tradición oral, y vamos a ver que se ha conservado hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, tenemos que desde los patriarcas, desde Abraham, pasando por Isaac, Jacob, José, hasta Moisés y siglos más, la transmisión fue solamente oral. La tradición solamente fue oral, no hubo tradición escrita, ¿no? O sea, desde Abraham, por ejemplo, hasta Moisés, aproximadamente transcurrieron más de 4 siglos. Y cuando se empiezan a escribir ya todas estas tradiciones, por el siglo X, se forman 3 fuentes de tradición: la yavista, la eloísta y la sacerdotal. Fueron diferentes formas que fueron recopilando todas estas tradiciones del pueblo judío, ¿no? De los mencionados Abraham, Moisés, Josué, los jueces, etcétera, y lo empiezan a escribir, ¿no? Y ahí se forman pues el Pentateuco, que son pues los primeros, o la Torá, ¿no? El Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y ahí empiezan a formarse durante ya aproximadamente el siglo X antes de Cristo. Pero todos los siglos anteriores era tradición oral, solo fue tradición oral. Luego, cuando vienen los profetas no vienen con un libro debajo del brazo con el mensaje del Señor. No, fueron ellos los que transmitieron oralmente los oráculos, o sea, la palabra dada por el Señor, para que los profetas se lo transmitieran al pueblo de Israel. Bien, muchas de estas tradiciones quedaron en forma oral, no todo quedó escrito. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a Mateo capítulo 6, capítulo 26, versículo 30, vemos que después de celebrada la cena, Jesús con los apóstoles cantaron los himnos. Ahora, ¿qué himnos? Son salmos, pero ahí no se menciona qué es salmo. Nosotros tenemos 150 salmos y por tradición oral sabemos que fueron pues salmos 113, 114, 115, 116, ¿no? Y eso es por la tradición oral, y hasta ahora eso se sabe, ¿no? Bien, luego en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, se nos habla de 2 sacerdotes egipcios, Jannes y Jambres, que se enfrentaron a Moisés. Pero eso no está en ningún libro del Antiguo Testamento. Eso pasó de generación en generación, ¿no? Más de 12 siglos, ¿no? Y San Pablo lo ha recogido y lo dejó escrito en esta segunda carta a Timoteo. Entonces, hay una tradición oral que ha sido previa a la escritura. Ahora, el cristianismo también tiene su tradición oral, y ha sido primero la formación del pueblo cristiano se hizo de manera oral, solo tradición oral, nada de escritura neotestamentaria. No, pues Cristo no dejó ningún escrito, no dejó nada, ninguna biografía, ningún evangelio. Los evangelios se empezaron a escribir a partir del año 60 de la era cristiana. Bien, entonces notamos que por siglos ha habido una transmisión oral. Y aquí permítanme hacer mención de un muy reconocido biblista protestante latinoamericano, el doctor Gonzalo Báez Camargo, en un artículo que escribió allá por el año 1975.
titulado Breve Historia del Texto Bíblico. Bien, ¿cómo se llegó al texto autorizado, ¿no? Al texto escrito? Y miren lo que dice este muy reconocido biblista protestante. He escogido a un hermano protestante, a un experto en Biblia, por los hermanos evangélicos que nos siguen, y que sería muy bueno que recojan lo que dice este señor sobre el tema de la tradición oral. Y dice, abro cita, el texto bíblico pasa en general por ambos testamentos, por las mismas etapas históricas. Viene primero la transmisión puramente oral. Viene primero la de la transmisión puramente oral, muy corta en el caso del Nuevo Testamento, dice. Y luego, más adelante, en otro párrafo sobre el texto masorético, nos dice, la etapa de transmisión oral dura siglos, y en general la transición a la etapa en que empieza a predominar la tradición escrita comienza durante la cautividad babilónica, hacia mediados del siglo VI a.C. Bien, esto se refiere al Antiguo Testamento. Ahora, entonces estamos viendo que un hermano evangélico estudioso, erudito en estos temas bíblicos, pues reconoce la existencia de la tradición oral, existe, ¿no? Claro, ellos van a decir que posteriormente, y eso no está en ninguna parte de la Biblia ni en la tradición oral, que la tradición escrita reemplazaría totalmente a la tradición oral y solo quedaría la tradición escrita. Eso no está por ninguna parte. Bien, entonces vamos a la tradición del cristianismo, que primero, ¿no? La forma como se fue expandiendo en nuestra iglesia y el cristianismo durante los primeros 20 años, solo se hizo de manera oral, nada más, oral. Los apóstoles enseñaron oralmente durante pues estos años, aproximadamente el año 30 hasta el año 50, todo era tradición oral. No existió el Nuevo Testamento, ¿no? La transmisión y fuente inicial de la fe cristiana, repetimos, fue únicamente oral, solo la tradición oral, ¿no? No había Nuevo Testamento y no se iba a enseñar ya solamente el Antiguo Testamento, sino el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí sabemos que Cristo pues no elimina las escrituras antiguas, pero sí las lleva a una plenitud. Antes, por ejemplo, se enseñaba el ojo por ojo, el diente por diente, pero Cristo nos viene a dejar ya la ley del amor, ¿no? Perdona a tus enemigos, reza por ellos, pide por ellos, etc. Entonces sí hay un cambio. Cristo hace un cambio en las Sagradas Escrituras y eso no estaba pues en el Antiguo Testamento y quedó de forma oral. Bien, ahora la tradición oral también es palabra de Dios, también es sagrada y también es inspirada por Dios. Por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo nos va a decir que la tradición oral también es sagrada, también es palabra de Dios. Abrimos cita a la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. De ahí que también, por nuestra parte, no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Cierro cita. Bien, sí, la tradición oral, ¿no? Lo que recibieron, ¿no? Los que se les predicó. Si uno ve todo el contexto de este capítulo, de este segundo capítulo, la primera carta a los Tesalonicenses, nos estamos dando cuenta de que esa enseñanza, prédica, todo fue tradición oral. Entonces, aquí vemos que hay una tradición oral, ¿no? Durante todos estos años, y esta primera carta a los Tesalonicenses, es la primera carta el primer escrito de todo el Nuevo Testamento, ¿no?
Y vamos a ver, como nos dice, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 35, un mensaje de nuestro Señor Jesucristo que no quedó escrito en los evangelios, pero que sí se fue pasando de boca en boca y llegó hasta Pablo, y Pablo lo va a dejar ya textualizado, Lucas lo deja textualizado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, y abro cita: de todas las maneras posibles, dice Pablo, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles, y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Cierro cita. Y es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ¿sí? Esto no quedó escrito en los evangelios, se fue transmitiendo oralmente, primero solo tradición oral, y Pablo pues aquí lo está dejando escrito, y así como esto, muchas otras cosas que nuestros hermanos evangélicos creen que enseñamos nosotros los católicos como dogmas, como tradiciones meramente humanas. No, son parte de esta tradición oral que Cristo enseñó a sus apóstoles. Bien, entonces, así tenemos, pues hay una primera etapa que es tradición oral. Luego van a venir y van a continuar de manera paralela, tanto la tradición oral como la tradición escrita, ¿no? Pero eso ya va a ser tema de otro video, y que se van a mantener ambos en la vida de la iglesia hasta el día de hoy. A ver, vamos a ver también que alguien puede objetar, pero en el caso de los judíos en Berea, hacen una observación a Pablo cuando Pablo va a predicarles allá en la parte de Grecia, de este pueblo llamado Berea. Estos empiezan a escudriñar las Escrituras para verificar lo que Pablo está diciendo. No es que le estén dando preeminencia a la Escritura, sino que ellos tenían el Antiguo Testamento y Pablo viene con la tradición oral del Evangelio, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Pero no significa que prevalezca la tradición escrita del Antiguo Testamento, no, porque aquí está prevaleciendo lo oral. Es más, un pagano no va a ir a las Sagradas Escrituras judías porque no va a creer. Un analfabeto no va a poder leer tampoco nada, ¿no? En las Sagradas Escrituras. Y nos dice aquí en Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellos al llegar allí se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Cierro cita. Aceptaron la palabra de todo corazón, o sea, la palabra oral, la aceptaron, ¿no? Y diariamente sí, estaban que escudriñaban las Escrituras para que todas las cosas que se les estaban enseñando guardasen en concordancia con lo que decía la Escritura. Pero no es que acá nos está diciendo que la Escritura, la tradición oral, sea superior. No, nada de eso. Las dos, ¿no? Y acogieron esa palabra como nueva y ellos también la empezaron a enseñar. Aquí tenemos las dos tradiciones, la oral y la escrita, para gloria de Dios. Bien, sí, pues existió y existe una tradición cristiana, apostólica y católica que se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y que ha supervivido, así como supervivió por siglos en la tradición judía y no sufrió ninguna corrupción, no sufrió ninguna corrupción, sino que fue recogida en las Sagradas Escrituras antiguas, como durante los años del cristianismo, que también se recogió y quedó plasmado en los evangelios y en las cartas apostólicas, etc. Entonces, hay una tradición oral, una tradición escrita y que ha supervivido en la Iglesia católica. Y como una última reflexión, dejar a quienes pues son casados, no solamente como cuando estamos enamorados, tener una tradición simpática, hermosa con nuestras esposas, de salir a pasear, estar solos,
compartir nuestros problemas, nuestras inquietudes solos, y así se va formando una amistad fuerte, sólida, una amistad en la que se comparten y se acompañan entre ellos en los problemas, se hacen proyectos de vida, no solamente materiales, sino también con los hijos y con ellos mismos, y por ejemplo, cómo crecer en la fe de la iglesia, cómo ayudar a la iglesia, a nuestros sacerdotes, por ejemplo, ahora que se ha formado este antiguo ministerio que ya estaba de los catequistas, para ver cómo acompañamos y servimos en la iglesia. Y aprender todos estos nuevos protocolos que se están dando dentro del mundo entero y en nuestro país, en la iglesia mismo, de cómo ayudar y cómo protegernos ante el COVID. Y que esto sirva, estos protocolos, también para hacerlo parte de nuestra vida, en nuestra casa, ¿no? Porque nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida y perfeccionar nuestros procesos, nuestras comunicaciones, nuestras relaciones humanas y también los procesos en trabajo. Hagamos estas tradiciones y vivamos nuestra tradición católica, apostólica, ¿no? Tal como nos lo ha transmitido la Iglesia oralmente y también maravillosamente en las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga y será para una nueva oportunidad. Bendiciones.